A menudo escuchamos sobre personas extraordinarias que, a través de la dedicación y la práctica, parecen fundirse con su oficio. Un ejemplo de este tipo de persona es Tsao Fu, un personaje de la literatura taoísta que deseaba convertirse en un hábil auriga, así que aprovechó la oportunidad de ser aprendiz de un experto ampliamente conocido por su maestría excepcional. Pasaron los años y Tsao Fu sirvió a su maestro sin recibir ninguna instrucción o lección. Simplemente trabajaba y seguía órdenes. Pero en lugar de desanimarse, mostró compromiso, convenciendo al auriga de que era digno de sus enseñanzas. Un día, el maestro finalmente le ofreció una lección, pero no era lo que Tsao Fu esperaba. En vez de empezar directamente con el arte de conducir carros, el maestro clavó un par de postes de madera en el suelo y le pidió a Tsao Fu que saltara de un poste a otro repetidamente. Después de mucha práctica, podía deslizarse sin esfuerzo sobre los postes de madera, y así el maestro le reveló la esencia de la práctica. No se trataba solo de fuerza o habilidad, sino de la unión entre la intención y la acción. Con las riendas, las manos, el cuerpo y la mente en armonía, el carro se sentía como una extensión del propio Tsao Fu. La acción era sin esfuerzo, ya que se encontraba en un estado de flujo. El maestro dijo, cuando tu mente está clara y tu cuerpo relajado, puedes controlar 6 riendas sin confundirte y las 24 patas pisarán donde tú quieras. Entonces, las ruedas de tu carro avanzarán y retrocederán, girarán a la izquierda y a la derecha con precisión y control. Puedes conducir por caminos de montaña con la misma facilidad que lo harías en las llanuras. Tu forma de conducir no será diferente, ya sea que tus caballos estén pisando cerca del borde de un acantilado o corriendo sobre la llanura. Eso es todo lo que tengo para enseñarte, así que recuérdalo bien. Fin de la cita. El estado de flujo, o estar en la zona, es algo misterioso. Es un estado óptimo de rendimiento, una idea que a nuestra mente le encanta pero que, irónicamente, no puede crear a voluntad. No podemos forzarnos a entrar en el estado de flujo. Al contrario, mientras más lo fuerzas, menos probable es que lo consigas. Y cuanto más te frustras por no lograrlo, más lejos se vuelve, hasta que te cansas tanto de intentarlo que simplemente te rindes y te enfocas en otra cosa. Pero precisamente en esos momentos aparece como un pez que se acerca al anzuelo del pescador justo después de que éste dejó de intentarlo. El estado de flujo es inalcanzable, pero no está fuera de nuestro alcance. No puedes atraparlo, él te atrapa a ti, pero solo si lo permites. He dedicado bastantes palabras al estado de flujo en este canal, principalmente desde un punto de vista filosófico taoísta, incluyendo un concepto llamado Wu Wei, que se traduce como acción sin esfuerzo. Con este video, quiero volver a hablar del estado de flujo, pero esta vez me enfoco en la dimensión psicológica. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando estamos en estado de flujo? ¿Qué dice la investigación académica al respecto? ¿Por qué es tan esquivo? Y quizás lo más interesante, ¿qué podemos hacer para alcanzarlo? Este video explora la psicología del flujo. Comencemos con una historia personal. Hasta donde recuerdo, siempre he sido de pensar y analizar demasiado. Una parte significativa de mi vida la he pasado en mi cabeza, analizando, soñando despierto, contemplando el pasado y el futuro, sin prestar atención al momento presente. Ahora, apenas hace poco aprendí a conducir un auto, lo cual probablemente fue una de las cosas más difíciles que he tenido que aprender. Mi instructor de manejo me dijo que mi forma de pensar es mi peor enemigo al aprender esta habilidad. Pienso y analizo demasiado, lo que interfiere con mi conducción. Después de mucha práctica, finalmente obtuve mi licencia. Como ya llevo un tiempo conduciendo, he notado que cuando estoy demasiado metido en mi cabeza, me pongo un poco ansioso cuando hay mucho tráfico y conduzco de manera más nerviosa. Pero muchas veces, de repente, es como si fuera uno con mi auto, la carretera y el resto del tráfico, como si la autopista llena de coches fuera un solo organismo gigante del que formo parte. En esos momentos, experimento el estado de flujo. Al pensar en el estado de flujo mientras conduzco, inmediatamente me viene a la mente un viaje reciente con mi mamá y mi hermana a las Ardenas, una región boscosa en Bélgica y Luxemburgo que se extiende hasta Francia y Alemania, con colinas, crestas y ríos, a solo unas horas de las tierras planas de donde vengo. Cuando estás acostumbrado a que todo sea tan plano como una panqueque, porque eso es lo que pasa en la mayor parte de los Países Bajos, conducir en las colinas es un juego completamente diferente.
Lo primero que noté es que mi coche responde de manera diferente al subir una montaña en comparación con bajarla, lo cual es la física más básica. Sin embargo, por alguna razón, eso sorprendió al sistema operativo holandés en mi cerebro, que no tiene ningún software instalado para lidiar con elevaciones en su entorno. Esta fue mi prueba de fuego, mi primera vez conduciendo en el extranjero y en un terreno diferente. Al principio del viaje, me sentía un poco ansioso. Estaba a punto de ampliar mi zona de confort. Intenté planificar, analizar y ordenar en mi cabeza todos los posibles escenarios. Quería impresionar a mi madre y a mi hermana con mis habilidades al volante. Me preocupaban un poco las carreteras belgas, que tienen fama de ser malas, y no entender las normas de tráfico de nuestros vecinos del sur. Así que seguía conduciendo y conduciendo, pasando la ciudad de Eindhoven, cruzando la provincia de Limburgo hacia la frontera, cuando empezaron a aparecer nubes oscuras, truenos y relámpagos por todos lados. Llovía a cántaros, como si cayeran gatos, perros, demócratas, republicanos y euroescépticos. Apenas podía ver al conductor que tenía delante, mucho menos enterarme de lo que pasaba a 100 metros más adelante. Mi bautismo de fuego se convirtió en un bautismo de mal tiempo y una autopista ridículamente caótica. Recuerdo que ese momento me obligó a estar en el presente. No tenía otra opción más que ignorar todos los pensamientos discursivos y conducir. Dejé de intentar conducir bien y simplemente conduje bien sin siquiera proponérmelo. Esto suena paradójico, porque lo es. Cuando mi deseo de conducir bien desapareció, en realidad empecé a conducir bien. Lo que comenzó como una desesperación de sobreanalizarlo todo se transformó en una experiencia sin esfuerzo y sorprendentemente placentera. Los paisajes montañosos y las autopistas serpenteantes iban y venían. Autos y camiones me adelantaban, y yo los adelantaba a ellos como si fuéramos abejas, un enjambre compartiendo una conciencia común, casi como si algo más grande que nosotros orquestara diligentemente el espectáculo del tráfico entre Lieja y Namur. Y las carreteras belgas estaban bastante bien, especialmente en las Ardenas. Lo que me desconcertaba era lo eufórico que se sentía todo, simplemente estar ahí, ser uno con la autopista, el tráfico, el coche. Y cuanto más profundo caía en ese estado, más la ansiedad se volvía algo ajeno, algo lejano, incapaz de alcanzarme. Al mirar atrás en mi experiencia, no podía creer que todo hubiera salido tan bien. Era extraño, considerando lo peligroso que es conducir, haberme sentido tan cómodo al volante como sentado en el sofá viendo Netflix, mientras prestaba atención constantemente a lo altamente impredecible y cambiante. Pero cualquier intento de analizar y descifrar qué constituía mi manera de conducir sin esfuerzo y cómo lo hacía no generaba respuestas satisfactorias. Recuerdo que mi instructor de manejo me dijo antes del examen: «Sabes conducir. Lo aprendiste». Es una afirmación simple, pero profunda. Cuando practicamos algo, y lo practicamos bien y el tiempo suficiente, lo que aprendemos permanece dentro de nosotros. Se convierte en parte de nosotros. Así que la mayoría de las veces no se trata de aplicar conscientemente lo que hemos aprendido. Se trata más bien de eliminar los bloqueos intelectuales, de quitarnos de en medio, por así decirlo, para permitir que esas habilidades surjan. El estado de flujo es escurridizo, un enigma de la mente o quizás de algo más allá de la mente. Sin embargo, ha habido personas que intentaron desvelar sus misterios, averiguar cómo funciona y qué lo desencadena. Entonces, ¿cómo funciona? El resto de este video aborda investigaciones y literatura que exploran la psicología detrás del estado de flujo y cómo podemos provocarlo. Uno de los principales expertos en el estado de flujo es Mieli Csikszentmihalyi, un psicólogo y profesor universitario que escribió un libro llamado Flow, el cual se convirtió en un bestseller. Para mantener el flujo de este video, simplemente lo llamaré Mieli. Mieli revela que lo que hace que una experiencia sea realmente satisfactoria es un estado de conciencia llamado flujo. Mieli define el estado de flujo como estar involucrado en una actividad que es tanto desafiante para el nivel de habilidad de uno como intrínsecamente gratificante. En el estado de flujo, tendemos a experimentar una concentración intensa y enfocada en el momento presente, pérdida de la autoconciencia reflexiva, fusión de la acción y la conciencia, e incluso una percepción alterada del tiempo. Es lo que constituye una experiencia óptima, como él describe en su libro. Es lo que siente una marinera que mantiene el rumbo firme cuando el viento le azota el cabello, cuando el barco se lanza entre las olas como un potro, velas, casco,
viento y mar vibrando en una armonía que resuena en las venas de la marinera. Es lo que siente el pintor cuando los colores en el lienzo empiezan a generar una tensión magnética entre sí y algo nuevo, una forma viva, toma forma ante el asombrado creador. Fin de la cita. También notó que tales eventos de experiencia óptima no dependen de las circunstancias externas. Personas en condiciones horribles, como el encarcelamiento en campos de concentración, también han reportado estas experiencias óptimas o estados de flujo. De hecho, según Nieli, el estado de flujo ocurre cuando alguien voluntariamente lleva su cuerpo o mente al límite para lograr algo difícil y valioso. Así que estos momentos no son necesariamente placenteros o cómodos. Piensa en correr un maratón o en estar en el punto más intenso de una batalla en un videojuego, completamente inmerso en ella. Estos momentos exigen mucho del cuerpo y la mente, pero representan la experiencia óptima o el estado de flujo. Pero a menudo saboteamos el estado de flujo con lo que Mieli llama entropía psíquica, un estado de desorden interno y caos en la mente. Es lo opuesto al estado de flujo. En vez de estar enfocados, nuestra atención está dispersa. En lugar de operar en el momento presente, estamos por todas partes, quedándonos en el pasado, preocupándonos por el futuro. En vez de que la acción y la conciencia estén fusionadas, están separadas una de la otra, divididas por una sobrecarga de información. En un estado de entropía psíquica, por lo general, no se logra mucho, y lo que se logra sale menos fluido de lo esperado. Mieli afirmó, cada vez que la información interrumpe la conciencia amenazando sus objetivos, tenemos una condición de desorden interno o entropía psíquica, una desorganización del yo que afecta su eficacia. Experiencias prolongadas de este tipo pueden debilitar el yo hasta el punto de que ya no sea capaz de invertir atención ni perseguir sus metas. Fin de la cita. La entropía psíquica puede tener diferentes causas. Puede haber demasiadas distracciones. Por ejemplo, estás trabajando en un ensayo mientras tienes abierta la aplicación web de WhatsApp en el mismo navegador, te llegan mensajes de Instagram y al mismo tiempo escuchas un podcast con la televisión encendida de fondo. Estas son interrupciones constantes de información que generan una sensación de caos en la mente. De manera similar, el multitasking también puede causar entropía psíquica, ya que hacer demasiadas cosas a la vez dispersa la atención. Otra causa es el conflicto interpersonal, ya que generalmente ocupa la mente. Tendemos a repetir argumentos e imaginar confrontaciones, lo que nos aleja de enfocarnos en tareas constructivas y placenteras. Si cual sea la causa, siempre se reduce a un exceso de información que inunda la conciencia. Un ejemplo muy común de esto es la preocupación. Cuando nos preocupamos, intentamos imponer orden al caos y a lo desconocido. Los momentos previos a conducir hacia las Ardenas, preocuparme por el terreno desconocido, las normas de tráfico belgas, impresionar a mi mamá y a mi hermana y las condiciones climáticas causaron mi entropía psíquica. En esencia, solo tenía una tarea, conducir del punto A al punto B. Pero una sobrecarga de información desbordando mi mente interfirió con esa única tarea, lo que llevó a ansiedad y a una atención dispersa. Y en medio de la entropía psíquica al volante, me esforzaba mucho por conducir bien, intentando forzar esa experiencia fluida y sin esfuerzo en la carretera, algo que al principio no sucedió, lo que me causó frustración y añadió otra capa a mi entropía psíquica. Todo este intento de conducir lo mejor posible a través del análisis, irónicamente, llevó a la parálisis. Yo mismo me estaba poniendo obstáculos. La acción ocurría en la carretera. Mi conciencia estaba ocurriendo en mis pensamientos. Algo tenía que pasar, algún tipo de despertar repentino, una especie de bofetada proverbial que me sacara de mi cabeza y me pusiera en medio de la acción. El reto satisfactorio de conducir mi coche a través de la tormenta y por las desconocidas carreteras belgas logró eso bastante bien. El problema con el estado de flow es que es imposible forzarlo. No puedes obligarte a entrar en un estado de flow usando el esfuerzo. Es como si, cuanto más intentamos estar en un estado de flow, menos probable es que entremos en él, y solo cuando dejamos de intentar conceptualizar el estado de flow, usando el intelecto para alcanzarlo, puede sorprendernos sin que siquiera nos demos cuenta. Así que parece, según mis experiencias al conducir, que no es algo que se deba alcanzar, sino más bien algo que se debe permitir. Pero eso hace que el estado de flow sea algo conscientemente inalcanzable, puramente esquivo, una experiencia aleatoria que puede ocurrir cuando tenemos suerte. Según Nieli,
la aparición del estado de flow no es completamente aleatoria. Él notó que existen condiciones para la experiencia óptima o el estado de flow. Las condiciones se hacen evidentes cuando participamos en lo que él llama actividades de flow, como deportes, rituales, arte y yo también diría que los videojuegos. Estas actividades están diseñadas para que sea más fácil alcanzar experiencias de flow, según Mieli, ya que facilitan las condiciones que desencadenan el estado de flow. Las actividades de flow tienen reglas y metas claras que alcanzar y proporcionan retroalimentación inmediata. Tenemos una sensación de control sobre estas actividades y podemos seguir nuestro progreso. Pero todas las actividades de flow tienen algo en común. Se produce una transformación del yo, haciéndolo más complejo. Con complejo, Mieli se refiere al desarrollo de habilidades, experiencias y conocimientos, por ejemplo, dominar la escalada en roca o la pintura. El flow ocurre cuando se produce esa transformación. Mieli distingue dos estados no óptimos en este diagrama, la ansiedad y el aburrimiento. La ansiedad ocurre cuando el nivel de habilidad de una persona es demasiado bajo para la actividad en cuestión. El aburrimiento ocurre cuando la actividad es demasiado fácil para el nivel de habilidad de la persona. Por eso, casi no hay diversión en jugar Age of Empires 4 contra un completo novato siendo un jugador de rango oro, que es un nivel de habilidad promedio, así que probablemente la partida será aburrida. No se produce ninguna transformación, ya que no hay desafío ni oportunidad de crecimiento. Pero tampoco es divertido jugar contra un conquistador de nivel 2, porque hay tanta diferencia en el nivel de habilidad que el jugador promedio no tiene ninguna oportunidad. Cuando la actividad consiste simplemente en ser derrotado una y otra vez por un oponente muy superior, es poco probable que se alcance un estado de flow. Por lo tanto, lo óptimo es jugar contra jugadores de un nivel de habilidad similar, preferiblemente un poco superior. Sin embargo, cuando uno mejora su habilidad, es importante seguir jugando contra oponentes que estén a la par para evitar el aburrimiento. Así que debe haber un equilibrio entre el desafío y el nivel de habilidad. Un detalle a tener en cuenta es que la experiencia de los desafíos, la competencia y el progreso es subjetiva. Algunas personas necesitan más desafío que otras y distintas personas experimentan el estado de flow en diferentes actividades. Mi hermana, por ejemplo, encuentra su estado de flow escalando, pero no escribiendo ensayos, que es donde yo lo experimento. Así que, en gran medida, el lugar donde uno encuentra su estado de flow es algo personal. Después de todo, el estado de flow no parece tan misterioso. En realidad, es bastante lógico. Es la consecuencia de ciertas condiciones, así como un platillo es la consecuencia de una receta. El estado de flow al conducir fue una afortunada coincidencia de ingredientes externos e internos. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿qué podemos hacer conscientemente para alcanzar el estado de flow? Cuando el poeta se convierte en el poema, el conductor en la conducción y el pintor en la pintura, ese es el estado de flow. Es cuando el esfuerzo ha cesado y el deseo consciente de un rendimiento u resultado óptimo se ha desvanecido. Es cuando la mente ha dejado de decirte, ¿y sí? ¿Por qué? ¿Cuándo? E incluso, ¿cómo? Es cuando, como afirmó el filósofo taoísta Zhuang Zhou, la percepción y la comprensión se han detenido y el espíritu se mueve donde quiere. Sucede cuando dejas de intentarlo y cuando dejas de intentarlo, sucede. Si lo deseas con desesperación, se te escapará. Olvídalo y disfruta lo que estás haciendo, y aparece. No hay una manera directa de atraparlo. Pero cuando las condiciones están dadas, puede que realmente llegue. Entonces, ¿cómo podemos crear esas condiciones? Aquí tienes algunos consejos prácticos derivados del trabajo de Mieli. Haz algo que disfrutes. Encuentra el equilibrio entre desafío y habilidad. Establece metas claras. Asegúrate de recibir retroalimentación inmediata. Concéntrate en la tarea que tienes delante y, así, deja de planear, preocuparte o darle vueltas al pasado. Sumérgete por completo en lo que estés haciendo. En cuanto a la parte de la concentración, hay varias cosas que podemos hacer para potenciarla, como la atención plena y la meditación. Los rituales y las rutinas de calentamiento también pueden ayudar. Preparan la mente para involucrarse en la tarea, lo cual se vuelve más efectivo cuando se convierten en un hábito y cuando incluyen una actividad que reduzca el pensamiento discursivo. Cerca del final de su libro, Mieli dice que las formas de entropía psíquica que actualmente invaden la mente y causan tanta angustia probablemente sean invasores recientes de la mente.
Son productos de una complejidad enormemente aumentada en la sociedad, la cultura y nuestras mentes. En tiempos más simples, los humanos estaban más cerca de los animales en cuanto al flujo. Solo había entropía psíquica ocasional en momentos de peligro, hambre o dolor. Pero en general, estábamos libres de las preocupaciones que traen las sociedades complejas de hoy. ¿Existe una manera de volver a un modo de existencia tan simple? Sería muy difícil y casi imposible desenvolverse en el mundo actual. Por lo tanto, el reto que enfrentamos es regresar, en esencia, a un estado mental más primitivo y armonioso frente a un entorno moderno altamente complejo. La soledad, por lo tanto, puede ayudar a alcanzar el flujo, según Nieli. Digo, seamos sinceros. La soledad nos permite apartarnos del mundo, al menos por un tiempo, especialmente si nos desconectamos de ciertos medios de comunicación. El flujo constante de información, el ruido de los medios que exageran las catástrofes, la distorsionada exhibición de la vida de las personas y los ideales consumistas sobre lo que deberías poseer y hacer con tu tiempo son fuentes importantes de distracción. Por lo tanto, para algunas actividades y algunas personas, la soledad es esencial. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo que desencadena el estado de flujo en ti y que te impide alcanzarlo? Por favor, cuéntanos en los comentarios.